Un abrazo. Agradeciendo la presencia de quienes estamos compartiendo el discernimiento y también de quienes ven y escuchan con oídos de discernimiento. Les invito a que meditemos, a que situemos nuestra conciencia en nuestro cuerpo y en nuestra respiración. A que la columna vertebral se sienta alargada, equilibrada en sus curvas. Con un flujo ascendente y descendente de la energía con cada respiración. La respiración como puente de correspondencia entre el interior y el exterior. La respiración es una manifestación fractal de la ley. Comprendamos que ella es maestra y escuchémosla todos los días. Respirando cada vez más suave, guíen toda su atención hacia su cuerpo interior, hacia el campo interno de energía. Desde el séptimo chakra, en apertura vertical, como un cono, abierto a la sabiduría cósmica que rige los cánones universales. A recibir de la dinámica activa del yo soy. Orientación, guía y alineación. Alinearse microcósmica y macrocósmicamente. Guiados siempre desde el centro y hacia el centro. Fundidos en el presente. Respirando de forma consciente y pausada. La presencia de la luz de la conciencia acompañando nuestro discernimiento
Sientan a su alrededor la presencia misma de seres de luz que como en el macrocosmos también viven en el microcosmos. Saber escucharlos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera es aperturar los canales de la correspondencia y encontrar la alineación del interior y el exterior. Nosotros somos el Apocalipsis. Nosotros somos la revelación, los encargados en cada uno de nuestros clanes, en cada una de nuestras formas de vida, de revelar las verdades que deben ser dichas, de ver con el corazón y con los sentidos internos, discerniendo y discriminando al mismo tiempo. Sabremos seleccionar la energía pensamiento más elevada y rechazar conscientemente las energías pensamientos densas, oscuras, enfermas, distorsionadas. Esto hay que hacerlo una forma de vida y existencia en este plano. Debemos reconocer que aunque andemos entre la energía negativa enferma y distorsionada, podemos conservar nuestra energía pura, intacta. Así como el loto que crece en medio del pantano, aún teniendo sus raíces en él, sus flores permanecen siempre incólumes, puras, dadas al que el pantano resbala de sus pétalos. Ser la revelación quiere decir vivir la intención de la verdad y nada más que la verdad. Esta verdad no es una verdad externa, es poder decretar con conciencia constantemente la verdad interior que mora en cada uno de nosotros. Encontraréis la verdad, se puede decir también, encontraréis tu verdad y tu verdad te hará libre. Más allá de libros, creencias o maestros, hay algo inexplicable en el corazón, ese llamado, aquella intuición, esa certeza de la que es imposible hablar.
El amor que mora en el universo, en nuestra humanidad, es la compasión más excelsa y elevada, continuada y rítmica. Que el corazón compasivo sea nuestra forma de existencia. Conservad eso y la mente irradiará cada vez más claridad, magnetizando de esa manera cada vez pensamientos de mayor frecuencia y voltaje energético. Aprender a pensar es saber discernir el pensamiento y querer recordar pensar con amor diariamente, en todo lugar, en un continuo presente. La realidad se revelará en nosotros de adentro hacia afuera y hemos nosotros de revelarla al mundo con nuestras palabras, sabiendo llegar a los corazones uno a uno en lo que nos ha tocado vivir, respondiendo siempre con la palabra asertiva, que sabe guiar y transformar toda experiencia en un aprendizaje. En nuestra glándula pineal visualicemos el ojo de los sentidos internos despertando en nosotros desde la percepción a la clarividencia para de nuevo vivir con los 12 sentidos. 7 internos, 5 externos. Alrededor nuestro, en un campo de protección, 7 aros de luz blanca brillante, que protegen nuestra energía psicológica de los pensamientos inútiles, distorsionados, enfermos, oscuros, sin abrios. Protección astral que debe ser renovada diariamente. Encontrándonos como humanos acuarianos, tejiendo lazos de pensamiento arcoíris, reconociendo la divinidad que está latente en nosotros e impulsados hacia la transmutación y la transformación de nuestra energía planetaria en una energía cósmica a través del nacimiento y gestación de nuestro ser energético espiritual. En decreto interior, yo soy el que soy. Respiremos de forma profunda y lenta.
reconociéndonos como tejido, como uno, entendiendo que desde este campo etérico que también percibimos y sentimos, somos manifestaciones de una mente universal, hecha en conciencias individualizadas, creadoras, conciencias que tienen a su vez mente, hechas a imagen y semejanza. Somos. Entonces, que nuestros pensamientos sean y serán y son la materia prima de la creatividad que vamos a ver plasmada en nuestros días, que forja el piso en el que estamos habitando. Dados a la responsabilidad del pensamiento, nos elevamos en el despertar de nuestra libertad de pensar y el amor para realizarlo con creencia, ecuanimidad, orden, discernimiento, universalidad y unión energética. Yo soy porque nosotros somos. Juntemos las palmas de las manos a la altura del corazón. Respiremos de forma consciente, lenta, profunda. Y vamos a ampliar nuestra visión lineal desde el tiempo a una visión circular, siempre en el presente, entendiendo el tejido amplio astral que nos cobija. Hacemos unos coquitos en las manos y los ponemos sobre los ojos. Y seguimos respirando lento y profundo. Suave, lento y despacio empezamos a parpadear, a abrir lento los ojos. Y suave, abrimos los dedos de las manos. Agradeciendo así a Asnael. El... Ah. Bueno, vamos a poner un tema en discernimiento. Listo. Es un muy buen momento para tener papel y lápiz para escribir. Y con este tema vamos a discernir profundamente. La intención es de ahora, claro, pero de ahora en adelante. Sí, porque es algo que todos como humanos experimentamos y que nosotros en nuestro proceso de trascendencia necesitamos integrar. La palabra es integrar. Sí, pero hay que hablarlo desde diferentes temas, desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de el vacío, ¿vale? El vacío. ¿Qué traduce vacío literalmente? Falta de contenido. Eso, ¿vale?
Entonces, nosotros lo entendemos emocionalmente como ausencia o carencia, ausencia de. Y cuando se presenta en nosotros esta emoción del vacío, es una emoción que se caracteriza por la apatía, la alienación, esa palabrita, la alienación y la aburrición. Miren esas tres cualidades interesantes. Hay una forma distinta de entender el vacío. Es que si miramos las culturas orientales, ellas entienden el vacío de una manera completamente diferente. Incluso el vacío está relacionado con la realización. Listo. El estado búdico total está relacionado con ese vacío, ese integrarse al vacío. ¿Ok? Pero nosotros en este caso no lo estamos viendo desde esa perspectiva. Lo vamos a experimentar más desde el vacío emocional, que es el que vamos a discernir. Entonces existe este vacío, se fragmenta en diferentes formas, pero básicamente todas estas formas son esa ausencia o la carencia de amor. Listo, para que lo tengamos claro. Ausencia o carencia de amor, ¿vale? Entonces, sentimos diferentes formas, y es vacío material, un vacío emocional, un vacío sentimental cuando se habla de las relaciones de pareja, un vacío económico, también lo podemos llegar a sentir, vacío cultural y sobre el que vamos a hacer énfasis el día de hoy, un vacío existencial. Sí, el vacío existencial. Esta experiencia del vacío, cuando no es vista, ni reconocida, ni entendida, ni trabajada, y el vacío está allí, conduce a la depresión. ¿Vale? El vacío existencial planetario y hay un vacío existencial espiritual. Hay algo planetario y hay uno espiritual. Listo. Espiritual decimos cósmico. El vacío existencial planetario tiene que ver con el trabajo, con las relaciones, con la parte de las finanzas, lo económico. Y el vacío existencial espiritual surge cuando en el ser empieza a darse una pregunta que es, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Dios existe? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué cumplir con las directrices de la realidad? Existen una serie de preguntas que conducen a ese vacío existencial espiritual. Este vacío existencial espiritual se da cuando esas preguntas no obtienen respuesta. Listo. Cuando todas esas preguntas no obtienen respuesta. Cuando esas preguntas obtienen respuesta, la persona va a sentir dentro de sí una sensación de plenitud. Listo. Se llena este vacío con las preguntas que nos hacemos y con la reflexión de la que nace a raíz de esas preguntas. Listo. El vacío, cuando conduce a una depresión, muy posiblemente viene de vidas anteriores. La persona puede haber experimentado el vacío durante varias vidas. Y también es muy probable
que este vacío emocional existencial pueda darse en una vida en el momento de la concepción, en el momento de la fórmula. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los activadores del alma? En ese momento de la fórmula también es muy posible que se haya dado allí en la fórmula la base para el vacío emocional. Entonces, de vidas anteriores o de la fórmula, mírenla como las causas que hay que estudiar. Cuando se experimenta ese vacío, se experimenta una falta de orientación y sentido. Falta de orientación y sentido. No hay una meta en la vida, no tiene un objetivo claro. No tiene objetivos, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Cuando se experimenta ese vacío en los primeros grados, el inconsciente inventa fantasías para llenarlo. Escuchen eso, qué interesante. El inconsciente inventa fantasías. Y esas fantasías que inventa pueden ser de en diferentes temas, de diferentes tonalidades, de diferentes connotaciones. Una fantasía adaptada de alguna manera, dicho así, a la propia psique que la está creando. Que la está creando. Cuando la persona tiene el vacío existencial y el vacío emocional, uno de sus efectos es el apego, como efecto. Entonces, se apega a las parejas, se apega a la familia, se apega al trabajo, se apega a los hijos, ¿sí? Estar apegado es, digamos, como uno de las formas inconscientemente naturales que tenemos de llenar esos vacíos. Y entonces uno quiere llenar el vacío porque llenar el vacío es para el alma buscar el sentido de su vida. Sí, entonces eso quiere decir que todos experimentamos ese vacío emocional y estamos en pos de llenarlo, pero de diferentes maneras. Sí, ahí está el discernimiento. Para poder hacer un trabajo con el vacío, hay algo imperante y es que hay que dejar de escapar de él. Hay que dejar de escapar del vacío emocional y el existencial. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir dejar de escapar? Quiere decir hacer el trabajo con las emociones. Hacer el trabajo emocional. Porque si no se hace ese trabajo emocional, entonces ahí se entra en una percepción interna que se llama desamparo emocional. Escuchen eso. Desamparo emocional. Ese desamparo emocional hace al ego, por ejemplo, violento. ¿Sí? Porque le induce depresión más ansiedad. Más ansiedad. Ese desamparo emocional es sentir que no tiene nada adentro. Que no tiene nada adentro, así como suena. Es sentirse solo y en soledad, en una especie de abandono, en una soledad que no se disfruta, en una soledad que no es la soledad de los sabios, sino que es una sociedad, en una soledad que puede, digamos, estar acompañada, sin embargo, se siente incomprendido, inentendido, ¿sí? Una soledad perceptiva, ¿vale? Algo que caracteriza ese momento del vacío es que la persona no sabe cómo llenarlo. La persona no sabe qué hacer propiamente en ese momento. Ese vacío emocional con las vidas, con muchas vidas que vienen adelante, si la persona no sana, y la otra vida y tampoco, y la otra vida y tampoco, y la otra vida y tampoco, hay un efecto, y ese efecto de no sanar ese vacío emocional, de no hacer el trabajo con las emociones, uno de sus efectos es la bipolaridad.
en una de las vidas, la bipolaridad. Listo. Llenar el vacío emocional empieza con el conocimiento. El conocimiento que da las respuestas o buscar el conocimiento que dan esas respuestas es la primera forma de querer llenar ese vacío emocional, que también es, recuerden que estamos hablando del vacío existencial, pero que uno engendra al otro, porque el vacío emocional engendra las preguntas. El vacío existencial se da como efecto a esas preguntas no obtener respuesta, no obtener respuestas. Por eso buscar el conocimiento, buscar las respuestas es algo indispensable. ¿Ok? Llenar el vacío existencial es entender lo que está pasando en el presente y trabajarlo. Esa es, en resumidas cuentas, la labor del ser consciente, del despertar de la conciencia. ¿Vale? Hay unos síntomas que surgen cuando este vacío así está por entenderse, ¿vale? Y es que la persona siente tristeza, soledad, apatía y aburrimiento, eso ya lo habíamos nombrado. A la persona no le llegan ideas ni pensamientos, solo percepciones, digamos, muy dadas al filtro emocional que en ese instante está teniendo. La persona cuando está en ese estado pasa algo y es que no logra la renovación de sus pensamientos, renovar el pensamiento. Entonces vive propiamente un estancamiento, ¿va? Un estancamiento psicológico es lo que lleva a esto, ¿vale? La persona se siente cansada, muy cansada, física y astralmente, o sea, de dormir todo el día, de estar acostada todo el día, de no querer moverse corporalmente, pero ni pensar, ni pensar. En esos momentos la persona es muy propensa a los pensamientos intrusivos, que son pensamientos negativos del pasado y pensamientos que están relacionados con el sufrimiento pasado. Se llaman pensamientos intrusivos, que están relacionados con el sufrimiento pasado. La persona no encuentra fuerza para vivir ni le encuentra sentido a la vida. Empieza con el tiempo a vivir proyecciones somáticas. ¿Qué quiere decir eso? Todo esto empieza a verse luego en el cuerpo, a verse en las articulaciones, en los huesos, en el sistema digestivo, luego en el sistema pulmonar. Bueno, eso va ascendiendo. Hay una tendencia desde el ego a victimizarse. ¿Listo? A veces en el estado más crítico no buscan ayuda ni aceptan apoyo. Eso es un punto bastante importante. Hay diferentes formas que tenemos de llenar el vacío y las vamos a nombrar como formas que no están dadas por los cánones universales. No lo voy a llamar incorrecta, pero simplemente formas que no están dadas por los cánones universales y que nosotros tendemos a llenar el vacío de esas maneras. Entonces, miren, 1, acumulamos bienes materiales. Compramos compulsivamente. Si usted tiene alguno de estos síntomas, reflexione. Bueno, se consumen sustancias nocivas y prohibidas. Nos alimentamos inadecuadamente, gula en exceso, por lo general. Listo. Hay una adicción al trabajo, puede darse como adicción al trabajo también. Y relaciones sexuales sin control. Todas esas son formas que nosotros tenemos de llenar el vacío emocional. Sí, hay que respirarlo. Hay un vacío que lleva a una locura emocional.
pero ese vacío mayor es un vacío que está dado en muchas existencias, ¿sí? Que se acumulan sin poder el alma salir, entra en un estado retroactivo del alma. Hay unas formas de poder solucionar y poner pautas, actividades, impulsos para poder hacer algo con el vacío. Si la hay, por supuesto que las hay. Listo. Entonces, lo primero, la persona debe enfocarse prioritariamente en su crecimiento personal. Eso es lo primero, el crecimiento personal del ser. Hay que volcar la perspectiva hacia allí, en lo posible, para poder sanar, para poder llenar ese vacío. Luego de que la persona está en ese crecimiento personal, qué lindo si se le invita a iniciar un proyecto personal. Y esto tiene una relación con que la persona pueda empezar un camino que tenga relación con su propósito de vida. Querer iniciar algo, porque eso le va a dar un propósito y eso es algo muy importante que hay que recuperar. Listo, recuperar el propósito al día a día. Hay una clave grande y es moverse, muévase, muévase, cambie de rutina, por favor. Incluso saben que dicen que es muy bueno mudarse de casa. Sí, en ese momento. Muchas veces se puede hacer algo espontáneo con el trabajo. Piensen de esa manera. ¿Cómo puedo hacer algo espontáneo con el trabajo, en mi trabajo? Bueno, se nos invita siempre a aportar algo al mundo. ¿Y qué es lo que tenemos siempre para aportar al mundo que ya lo tenemos incorporado? La palabra. La palabra. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Retroalimentándonos de conocimiento. Entonces, ¿usted qué puede ofrecer? El conocimiento que tenga. Con su palabra, ofrezca conocimiento a las personas que están a su alrededor. Y esa es la mejor forma de aportarle algo al mundo. Y eso te va a dar una sensación de servicio, un propósito más grande. Sí, eso es muy importante. Y algo para poder salirse de ese vacío es volver al presente, el poder de la hora, la presencia. Para llegar a esa presencia, ustedes saben que quizás uno necesita meditar un tiempo. Pero después de que uno medita un tiempo, uno incorpora la presencia en el día a día. Entonces, para llegar a esa presencia, el ejercicio puede ser meditar. Meditar. Les invito a hacerse esta pregunta. ¿Cómo está percibiendo, cómo está interpretando mi cerebro la vida? ¿Cómo está interpretando mi cerebro la vida? El Dalai Lama decía que el cambio fundamental ocurre cuando el pensador cambia su forma de pensar. ¿Sabemos entender esa frase, parce? El cambio fundamental ocurre cuando el pensador cambia su forma de pensar. Mis amores, cambiamos la percepción, logramos cambiar el vacío existencial, el vacío emocional, cambiando la percepción. ¿Sí? Entonces, hay unas formas que les quiero, que es bueno que ustedes entendamos también para complementar las formas en las que sí uno puede hacer un trabajo con ese vacío. Listo. Hay que ser selectivo con el alimento astral. ¿Cuál es el alimento astral? Lo que vemos, lo que oímos y lo que pensamos. Eso es alimento astral. Listo, entonces hay que ser selectivo con ese alimento. Si uno es selectivo con ese alimento, con esas cosas, entonces vamos a descargar gran parte de la psique de pensamientos inútiles, nocivos.
importante entender que la depresión está sobrecargada de pensamientos de este tipo de cualidad, ¿sí? A veces en el intento de cambiar la percepción podemos caer en negación. ¿Cómo identificarlo mejor? ¿Negación de qué? ¿O cómo sería allí? Juan, de los sucesos, negación de lo que estoy sintiendo, de lo que tengo que transmutar y que tengo que llenar. Entonces, como Ok, que empieza uno a negarlo porque quiere cambiar su percepción. Entonces, ya a partir de ahora decido que no voy a estar triste, como si eso se pueda decidir con solamente la palabra. Pero empieza ahí y pues creo que se puede uno enredar mucho en ese momento. sí. Eso está muy ligado, Karenciña, le llamamos positivismo fantasioso. Todo está bien, todo está bien, todo está bien, a toda hora todo está bien. Sí, es un positivismo fantasioso que es el complemento distorsionado del negativo enfermo. Entonces, el hecho de poder reconocer, dar a entender y reconocer eso es una parte fundamental del trabajo de la conciencia, ¿sí? Para poder salir de ese vacío existencial. Porque si no, entonces se va a, a reprimir, ¿vale? Y eso así reprimido, entonces va a enfermar. Y luego va a somatizarse y va a surgir en alguna parte del cuerpo y no vamos a saber por qué, ni en dónde, ni cuándo. Y es porque realmente no logramos expresar que sí nos sentimos tristes, que estamos aburridos, que a veces sentimos apatía, ¿sí? Que a veces nos sentimos de esa manera, puede darnos a entender que este despertar es un despertar humano para nosotros, con nosotros, ¿sí? Porque es los procesos naturales desde la energía, emoción que se experimentan cuando uno reconoce el vacío y este está siendo transmutado. Pero miren que cuando se obtienen las respuestas interiores, lo que se experimenta es plenitud, plenitud. Entonces es pasar de una vida de aburrimiento a pasar una vida de plenitud y eso es dado a que de verdad queramos ver con conciencia ese vacío existencial, ese vacío emocional, ese vacío existencial. Listo. Tres formas de llenar ese vacío. No sentirle miedo a la soledad, no sentirle miedo. Amarse a sí mismo, acomodarse con uno mismo, pasar el buen rato consigo mismo, saber que te estás acompañando a ti y estando contigo mismo, disfrutar ese encuentro, ¿sí? Ese trato con la soledad. Reconocer que para llenar el vacío, todo comienza con el yo interno, no está afuera, no viene de afuera. Eso debe estar así, pero clarísimo, ¿no? Clarísimo. Todo comienza desde el yo interno. Entonces la persona vuelca la perspectiva hacia su realidad interior. ¿Sí? Encontrar una labor que nos haga sentir felices. Esa parte confronta a muchos, yo sé. De unas como, ¿cómo así? Sí, sí, de verdad, tenemos esta vida, esta encarnación. Encontremos una labor en la que podamos sentir que nos estamos desarrollando, realizando. Recordemos también el óctuple sendero de la cuarta noble verdad del budismo. Dentro del óctuple sendero que está la visión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, está el medio de vida correcto. Y el medio de vida correcto habla justamente de esto, ¿sí? De tener una labor que nos haga sentir bien, ¿vale? Aprender a dejar ir, soltar lo que nos duele. Del pasado, sí, eso del pasado, sí, déjelo ir, por favor, suéltelo. Vieras cómo es de fácil, sí.
¿sí? Esa es una de las grandes claves, no atarse a lo que generó sufrimiento en el pasado, ¿ok? Hacerse la pregunta interiormente para hablar con su yo interno cuando ocurran las situaciones, cuando ocurra una situación X, va hacia el interior y se pregunta, ¿qué es lo que debo entender? Así, listo. ¿Qué es lo que debo entender? Hacerse esa pregunta en el momento adecuado con la mano en el corazón. Es una de las claves. ¿Qué es lo que debo entender? ¿Sí? Y luego estar así, con esa conexión ahí, entendiendo, ¿vale? Muchas veces cuando hay una herida del pasado que no está resuelta, eso energéticamente se convierte en una asfixia energética. Crea un nudo. Listo. Entonces es muy importante para poder continuar adelante en lo que se viene, saber que ustedes están dando un paso y dejar lo que es necesario atrás, dejarlo atrás. ¿Sí? Dejar todos esos sufrimientos atrás es indispensable, porque todo ese peso de ese pasado asfixia, ¿ok? Y luego conectar el alma con el yo superior, tu propia alma con el yo superior. ¿Cómo se logra esto? Tomando conciencia de sí misma, de sus pensamientos, de sus emociones, ¿sí? Hay una base de transmutación que es, por ejemplo, ay, es que no puedo, ay, es que yo no soy capaz, ¿sí? Ay, es que no lo conseguiré, ay, es que eso es muy difícil, es que eso no es para mí. Escuchen eso, y a eso le vamos a poner entre nosotros el título de ruido mental. No puedo, ay, es que no soy capaz, listo, ruido mental. Una de las claves para llenar el vacío es aprender a apagar el ruido mental. Esas son el no soy capaz, el no puedo, no voy a conseguirlo. Incapacitante, el pensamiento incapacitante va a ser considerado ruido mental. Y ese ruido mental empezará a silenciarlo. Se silencia al darse cuenta y luego se puede complementar con poner allí un trabajo mental de subir el autoestima, subir mi autoestima como trabajo mental, ¿vale? Entender que para llenar el vacío existencial emocional no necesitamos de otros. Eso es algo muy importante. No necesitas de otros para llenar el vacío emocional existencial. Y aquí ya entran dos claves muy sencillas, muy sencillas. Miren, la primera de ellas tiene que ver con el cuerpo físico y la segunda tiene que ver con el cuerpo astral. La primera de ellas es mantener el cuerpo físico en buen estado. Tan sencillo como eso y tan hermosamente simple y al mismo tiempo complejo como eso. Mantenga el cuerpo físico en buen estado, listo. Y el cuerpo astral se va a consolidar en la actitud. Actitud. ¿Con qué actitud estoy viendo la vida? ¿Con qué actitud estoy tomando el día a día? El día a día. Bueno, hay varias cositas entonces para que terminemos este discernimiento y nos demos nosotros a nuestra conversación. Hay algo que se llama autosugestión negativa.
autosugestión, sugestionarse. ¿Qué entendemos por la palabra sugestionarse? Está sugestionado, una persona sugestionada. ¿Listo? ¿Qué nos dice esa palabra? Hay una forma propia, personal, de gestionar los pensamientos. ¿Sí? Esa forma particular enmarca nuestra estructura de pensamiento de una manera u otra. Cuando nos autosugestionamos, eso se hace no solo de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia adentro. Lo haces para ti misma. Entonces, hay que entender, queremos ver, para poder aliviar el vacío emocional, la autosugestión negativa. Poder ver eso se convierte en un superpoder para nosotros. Aprender a cuando nos estamos autosugestionando negativamente. Uf. Porque miren, la autosugestión negativa genera una pérdida del juicio cognitivo. Entonces no valoramos realmente lo que somos ni lo que tenemos. Eso nos va a impedir agradecer. Nos impide agradecer. Literalmente por esa pérdida de juicio, de esa pérdida de percepción amplificada. Estas autosugestiones negativas vienen por lo general de herencias inconscientes familiares. Sí. Y es porque esas herencias inconscientes familiares no logran identificar los problemas emocionales, los patrones emocionales familiares. Son familias en las que no lo logran ver. Entonces son familias en las que se autosugestionan de esa manera. ¿Sí? Una persona que está en esas condiciones es muy inflexible psicológicamente, inflexible. Entonces no logra darle fuerza al cambio. Es una persona para que cambiar psicológicamente es difícil porque se siente la psicorrigidez. Y esa psicorrigidez está ligada a una emoción también igual de rígida, igual de enquistada. Entonces la persona ante esa emoción que está tan enquistada pierde dominio emocional. La persona no siente que tenga control de sus emociones. Es como siento que perdí mi control emocional. Perdí control emocional. ¿Sí? Esto se da porque se percibe interiormente que se tienen muchos miedos que son incontrolables. Incontrolables. Este vacío emocional existencial va ligado siempre a la ansiedad. Siempre a la ansiedad. La ansiedad es uno de los efectos más notorios, evidentes, digamos como superficiales que podemos notar del vacío emocional. Listo. ¿Cuál es la pregunta que se nos invita a hacer continuamente? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? Estoy ansioso. Estoy ansioso. ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué? Hágase esa pregunta cuando identifique su ansiedad. Listo. Existe algo que lo podríamos nombrar como un escape espiritual. Y este es cuando la persona llega a los temas espirituales por escapatoria y no por verdadero despertar de su conciencia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ese escape espiritual
es también una forma de llenar ese vacío existencial. Pero la persona escapa allí y no está ahí por un despertar, por un verdadero despertar, o sea, no hay un trabajo emocional propiamente. ¿Ok? Bueno, el vacío. Estamos hablando del vacío emocional que si no es trabajado se transforma en un vacío existencial y ese, bueno, ya sabemos a lo que conduce. ¿Ok? Dejémoslo ahí está el discernimiento del tema del día de hoy. Vamos a tomarlo y vamos a discernir de esto. Y por favor, si tienen preguntas, por favor, por favor, por favor, es el momento de hacerlas. Esto fue como el abrebocas. Hola. Hola, Vita. Buenas noches. Ujú. Sí, lo de la autosugestión negativa no lo entendí. De pronto me podrías dar otro ejemplo, aparte Claro, de los patrones. claro, por supuesto. Nosotros tenemos una calidad de un monólogo interior y está ahí hablando. Ese monólogo interior está nutrido o desnutrido por la calidad de la información o la calidad de la energía pensamiento con la cual nosotros alimentamos nuestro cuerpo psicológico. ¿Sí? Alimentamos nuestro cuerpo psicológico cuando estamos en esa instancia de vacío emocional con pensamientos que son rumiantes, con pensamientos que son negativos, con pensamientos que son fatalistas, con pensamientos que están en una frecuencia de apatía, de tristeza, de aburrimiento, de nostalgia, de culpabilidad, ¿listo? Y esos pensamientos se convierten en un material en el cual la persona se basa para construir una autosugestión en la que se dice, ay, es que a mí no me va a salir nada bien porque es que como yo siempre, a mí nunca me sale nada bien, ¿sí? A mí siempre me ha ido todo mal, eh, yo nací y yo parece que no me merezco la felicidad, las relaciones de pareja no están hechas para mí, todo el mundo parece ser feliz y yo no entiendo por qué yo no, la vida es como algo que es ajeno, yo me siento extraño cuando estoy con las personas, yo soy un bicho raro, yo nadie me entiende, nadie me comprende, soy una persona como que no logra ser feliz, ¿será que hay algo malo en mí? ¿Será que yo estoy traumado y no sé? ¿Será que hay un cable que se me zafó? ¿Yo debo tener algo malo? ¿Ves que todo es hacia mí, hacia mí, hacia mí, hacia mí? Toda Como esa afirmaciones, pero negativas. Exactamente, mamacita, exactamente. No lo llamamos decretos, no lo vamos a llamar decretos, ¿sí? Simplemente lo llamamos esas autosugestiones negativas, ¿vale? Vale, sí. Para la persona dentro de ese vacío y con la ansiedad siempre está generando ese tipo de autosugestión. Es indispensable verlo, darse cuenta para poder disminuir conscientemente el ruido mental. Se disminuye con la acción de la conciencia y con el deseo creador, la actitud de querer disminuirlo. Sí, eso es literalmente una cuestión de deseo interior. El hecho de decir, ya no lo voy a decir, pero es algo que es progresivo. No se da de la noche a la mañana, se da con un trabajo interior. Se da con trabajo interior. La persona debe esforzarse por transmutar esos pensamientos en pensamientos positivos sanos. Que bueno, ese es el gran trabajo, digamos, de todos, ¿no? Estamos aprendiendo a realizar esa transmutación de conciencia hacia el amor. Buenísima esa pregunta, Evita. ¿Sí quedó dada la respuesta, mi amor?
Sí, muy clara. Sí. Gracias. Qué bueno, qué lindo. Gracias a ti, mi amor. Maravilloso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en relación al vacío? Al vacío. Bueno, irán surgiendo con el tiempo y estaremos acá para discernirlo todo en su momento. ¿Está bien? Vamos a ir entonces al grupo y a continuar con las preguntas del grupo. ¿Está bien? En un momento, por favor. La pregunta dice de la siguiente manera. Podemos hablar de la cruz, de dónde proviene este símbolo, es universal o de este plano, porque se ha utilizado desde hace tanto tiempo, por ejemplo, la cruz egipcia, la cruz de Malta. En una meditación que escuché decían que un mecanismo de protección mental es la cruz de Malta en color violeta girando, al contrario de las manecillas del reloj. Por eso me generó la inquietud el tema de la cruz. Buena, buenísima. Simbólicamente, entonces vamos a hablar de simbolismo universal. Recomendaciones para ampliar esto, vayan al diccionario de símbolos, busquen en el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, que hay diferentes connotaciones de la cruz y es muy, muy poderoso. La cruz es un símbolo sí cósmico, sí planetario. Existen pequeñas y leves diferencias entre estos dos símbolos. La cruz cósmica es la siguiente. Ojalá se viera más. Esperen, yo busco de pronto por acá algo más, algo mejor. Listo. Bueno. La cruz cósmica. Ahí me quedó medio chuequita, pero ustedes la van a entender. La cruz cósmica es esta. Listo. La cruz planetaria es esta. Esa es la cruz planetaria. Listo. Las dos cruces tienen simbolismos diferentes, ¿vale? La cruz cósmica sí es universal. Entonces, parte de la estructura del orden y parte de la manifestación del espíritu en la forma, en el tiempo y en el espacio, ¿ok? Entonces representan esas diferentes cosas. Espíritu en la forma, ahí está la cruz, ¿vale? El tiempo y el espacio entrecruzados. Y todo esto dando forma a la manifestación. Entonces la cruz es una forma siempre explícita en la manifestación. Existe una cruz que es representada como el origen y el principio, y es una cruz que que es un punto centro del cual nacen hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, unas líneas que son contenidas por un cubo, y ese cubo está dentro de una esfera. Ese es el símbolo universal de la creación y de la experiencia padre-madre, o sea, lo manifiesto y lo no manifiesto, ¿vale? Porque la cruz en sí misma representa lo manifiesto. Entonces, representa las 4 direcciones cardinales, ¿sí? Y en esas 4 direcciones, 4 divisiones prismáticas, como si fuera un rombo, de entender la realidad. Esas 4 formas, nosotros también la entendemos como los 4 ciclos de la naturaleza o las 4 estaciones, ¿vale? Son las 4 estaciones. Tiene una manifestación amplia, dado que todo en el universo gira en forma espiralada. Entonces, todo en el universo tiene esas 4 estaciones, tiene esa manifestación de la cruz. Esta cruz que también vimos, también es entendida alquímicamente, ¿dónde fue que la hice? También es entendida alquímicamente como la cruz, esta de arriba, como la cruz astrológica. Listo. Entonces es el punto en el cenit del cielo, desde el cual se divide el cielo en los 4 cuadrantes, ¿sí? Y desde ahí comienza a entenderse
las 3 casas por cuadrante con los elementos y la forma en la que están implicadas. Por eso en el cielo está la cruz fija, que es muy bueno que la entendamos, que es Tauro, Escorpio, Leo y Capricornio. ¿Listo? Entonces esa cruz fija del cielo es una de las 4 cruces, de las 3 cruces, perdón, que están grabadas en el cielo. Es una forma literal de entender el cosmos en términos de ubicación, ¿vale? La cruz planetaria representa al cristianismo. La cruz planetaria representa a la muerte de Jesús por el perdón de los pecados de todas las personas. Entonces, las personas que cargan la cruz cargan, digamos, como ese símbolo del sacrificio del Hijo de Dios por el perdón de los pecados de todos los seres humanos. Esa cruz planetaria no es entendida cósmicamente, o sea, esa cruz es solamente planetaria. Listo. Cósmicamente no hay ninguna cruz que represente ningún sacrificio, no existe ningún hijo de Dios único que haya derramado su sangre por el perdón de todos los seres humanos. Tal cosa para el cosmos es una historia inventada. Las cosas deben ser dichas. Entonces, tal cosa para el cosmos no tiene relevancia más que los mitos o que las cosas que cuentan en las otras religiones. Nadie ha, digamos, hecho ese acto de salvarnos a todos, ¿vale? Porque cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo él? Puso un ejemplo. Entonces, él es un ejemplo, él es el camino, él es el camino, él es el entendimiento de cómo experimenta la vida un ser que tiene el lóbulo cerebral derecho y el izquierdo activo y su glándula pineal despierta, sus 7 sentidos internos trabajando. ¿Vale? Entonces, es una persona que desbloquea los secretos de la energía y la vuelca al uso del amor. ¿Sí? Él es un ser que manifiesta entendimiento, pero digamos como que uno de los trabajos de recordarlo es recordarlo sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Y esa es una de las cualidades de la iglesia que ha hecho que las personas piensen en ello como un acto de sufrimiento. ¿Sí? Entonces casi siempre la figura de Jesús, un ser cristificado, está coligado al sufrimiento. Es, digamos, como un arquetipo, un estereotipo que debemos aprender a desarmar, porque ahora el camino no es a través del sufrimiento. No. Ahora el camino es a través de la transmutación de las emociones, ¿sí? Y de la percepción de la unidad, que son formas muy distintas ahora en nuestra era acuariana. Acuérdense que ya no es una sola persona como en la era pisceana, de la cual está dada, digamos, como todo el sustento y toda la guía, sino que en la era acuariana impera el cooperativismo, ¿vale? Y entender que en ese cooperativismo cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes estaciones de la vida. Estamos en nuestro otoño, en nuestra primavera, en nuestro verano, en nuestro invierno. Pero todos siempre nos podemos ver como iguales desde el centro de esas estaciones, de esa ciclicidad. Tenemos un centro y ese centro es desde el cual nos comunicamos, ¿vale? Ese centro de la cruz cósmica es comunicarnos sabiendo que somos espíritu y que somos materia, sabiendo que somos tiempo y que somos espacio,
sabiendo que somos materia y antimateria, sabiendo que somos digamos, como una manifestación del Dios Padre y una manifestación de Dios Madre, sabiendo que en nosotros está la hermosa e infinita dualidad expresada, somos la expresión de la dualidad, pero que podemos nosotros equilibrar, y eso es lo que significa la cruz, equilibrar esa dualidad para que se mantenga la creatividad, ¿sí? Entre el femenino y el masculino, entre arriba y abajo, entre el cielo y la tierra. Nosotros somos esos portales. Eso es lo que significa la cruz, entonces, realmente, la cruz cósmica. Las diferentes cruces que existieron en el mundo, en todas las culturas, o sea, desde Lemuria y Atlántida, sí, se entendía la cruz, y esto fue porque en Lemuria y Atlántida, la cruz como símbolo, como señal, fue uno de los símbolos transmitidos para crear los lenguajes, para crear los idiomas y la comunicación que se nos fue otra vez dada por los interanos. Cuando estábamos en proceso de salir de la distorsión y estábamos en proceso de rectificación de nuestra energía, se nos fueron insertados de nuevo los símbolos cósmicos. Entonces, en ese momento, nosotros, aún siendo una conciencia que apenas estaba dándose como un punto en el interior, ¿sí? Esperando miles de encarnaciones después el hecho de poder despertar y florecer. Ya teníamos en nosotros el símbolo de la cruz, Entonces este símbolo representa el hecho de que nosotros, ¿sí? Si nos paramos así como una cruz, somos un canal que tiene elevación hacia arriba y evolución hacia el lado. Entonces la cruz cósmica simboliza el camino infinito de la elevación y la evolución. Listo. Entonces todos nosotros, dado bien el entendimiento, tenemos en nosotros el símbolo de la cruz. Estamos en la cruz, estamos en el camino de la evolución, elevación, evolución, elevación, evolución, elevación. ¿Listo? Bueno, maravilloso. ¿Alguien tiene alguna duda en relación al símbolo? ¿Alguien quiere algún símbolo que queramos discernir? Si estamos en el tema de discernir símbolos, algún símbolo específico. Todo es simbólico, ¿sabían? Todo es simbólico. Cualquier aspecto de la naturaleza es un símbolo. Los colores, las formas, las geometrías, todo es un símbolo, ¿sí? Nuestra forma, el hecho de tener cabezal, ramal, ¿sí? Representamos una neurona, Juan, la estrella de 2 triángulos de la Najata. Entonces, la estrella, vamos a ver si se... La estrella, también algunos la conocen como la estrella de David, tiene diferentes formas. Esta, ¿cierto? Esa, listo. Entonces, representación número 1, el Merkaba. El Merkaba. Esto visto en 3D es un Merkaba. Es una polaridad masculina, que es el triángulo hacia arriba, y una polaridad negativa, que es el triángulo hacia abajo. Y es la unión del femenino y el masculino. Listo. La unión de la fuerza ascendente, que es el triángulo hacia arriba, representa el cielo, los celestiales, nosotros. Y el vínculo con la fuerza descendente, que significa la base instintiva. Y el hecho de la tierra, el agua, ¿sí? Nuestra base corporal, unificado y elevado. Entonces representa el cielo y la tierra en una conexión lumínica. ¿Listo? Representa el polo positivo y el polo negativo. Como es arriba, es abajo. Representa la unión que tenemos con Dios, manifestando el cuerpo y el espíritu, y la integración entre cuerpo y espíritu. Representa el masculino y el femenino. Entonces representa al hombre y a la mujer,
y a la unión de crear una estrella cuando se está vinculando un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? Un principio ascendente y un principio descendente que generan un principio único, una estrella completamente nueva y formada. Representa los 6 elementos, ¿ok? Los 6 elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter y helio, ¿sí? La kasha y la luz, como lo entienden en otras culturas también. Entonces, bueno, es la unión básica de 2 triángulos. Para la formación de estos triángulos, nosotros tenemos el triángulo descendente formado y lo forman los elementos fuego, agua y tierra. El triángulo descendente ya lo tenemos formado. Estamos en proceso de formación del triángulo ascendente, que lo forman los elementos aire, éter y helio. ¿Qué quiere decir? Estamos despertando esos elementos en nosotros. Despertar, si deseamos simbolizar entonces esto, debemos simbolizar lo que es el elemento aire, la libertad del pensamiento, la fluidez, ¿cierto? Del elemento aire, la transparencia del elemento aire, lo que significa el elemento éter, la conductividad, la posibilidad, el hecho de contener a todos los elementos, etcétera. Y lo que representa el elemento helio, la luminiscencia, la luz del espíritu, la profundidad, la dimensionalidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, estamos nosotros en este momento formando nuestro Merkaba. Este es una forma universal. Les quiero contar algo. La ciudad interna donde viven los interanos, ellos viven dentro de una nave, así como suena, una nave que está dentro. Y esa nave tiene esta forma, para que sepan, esa nave tiene esta forma. Sí, es una estrella de 6 puntas. Sí, y es bastante interesante. Y esa nave tiene la posibilidad de moverse en el interior del planeta en diferentes lugares, del interior de Sudamérica al interior de Europa, al interior de África, al interior de Groenlandia, así al interior. Tiene una posibilidad móvil, ¿vale? Formar el Merkaba para nosotros representa la elevación dimensional. Y para eso todavía nosotros tenemos que, 1, pasar del tercer plano al cuarto plano, llegar al cuarto plano y pasar al quinto plano. Después del quinto plano, ya empezamos la formación completa de nuestro ser energético y nos espera otros 4 planos más en la ciudad interna en la que vamos a encarnar, habitando en el plano número 6, 7, 8 y 9. Los seres que están desencarnados del plano número 9 del planeta Tierra es porque ya tienen esa estrella de 6 puntas formada. Los del plano número 9 del planeta. Acuérdense que nosotros somos el plano número 3 energéticamente hablando. Estamos apenas formados por un triángulo y formando los demás ángulos de realidad. ¿Sí? Bueno, maravilloso. ¿Alguna pregunta ahí con eso? ¿Algún símbolo que queramos discernir? Listo, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera. ¿Podríamos también hablar, por favor, más sobre las expectativas que son, cómo identificarlas, por qué nuestra mente las genera, cómo desvincularlas del futuro? ¿Tienen algo que ver con la necesidad del control de alguna manera? Bueno, jaja, qué buena pregunta. Grábense escriban esa frase, porque es una frase de transmutación muy poderosa. Sin expectativas, pero esperanzado. Sin expectativas, pero esperanzada.
Grábense eso para cuando ustedes vean la expectativa dentro de sí. La esperanza es la transformación de la expectativa cuando la persona del futuro se vuelve otra vez consciente del presente. La expectativa está ligada al futuro como la esperanza está ligada al presente. Listo. Entonces, la expectativa nace necesariamente del tiempo psicológico lineal que llamamos futuro, del futuro. ¿Por qué se da el futuro? Cuando la persona no vive en el presente, no sabe que el presente es al mismo tiempo su futuro y es al mismo tiempo su pasado. ¿A qué me refiero? El presente es el efecto de las causas, ¿sí? Y al ser el efecto de nuestras causas sembradas, este presente es nuestro futuro, es el futuro, porque es efecto. Y al mismo tiempo en el presente están las causas. Entonces este momento presente es el pasado. El tiempo lineal debe transformarse en un tiempo circular que nace desde la percepción del presente. Solamente desde la percepción del presente, esa singularidad se va a transformar en una visión periférica, pilas a la palabra para que luego la preguntemos y la conversemos. Se transforma en una visión periférica. Una visión periférica hace referencia al hecho de poder ver el tejido de la causa y el efecto con los sentidos internos, más que el hecho de ver hacia adelante como si fuera el futuro y hacia atrás como si fuera el pasado, como nos lo hace ver el cerebro siempre que está identificado con los sentidos externos. Listo. Entonces, cuando las personas no habitan el presente, el único tiempo que hay, el presente, están coligadas, a lo que me refiero es como apegadas, atenidas, aferradas inconscientemente a las estructuras del pensamiento pasado. Y con esas estructuras de pensamiento pasado, aún viviendo en el presente, están formando las causas del futuro. Entonces, mientras se siga ese círculo, la persona va a recibir más de lo mismo que tuvo. Eso es vivir en un círculo, ese es el samsara, ¿sí? Es no poder percibir el momento presente, que es la forma de salir de ese círculo, de procrear en el futuro el pasado vivido. ¿Vale? La expectativa se siembra cuando la persona sin conocimiento de causa quiere que el futuro cambie. O sea, es un deseo porque el futuro sea diferente. Algo seguro es que todo va a cambiar, ¿no? Todo va a cambiar, todo siempre está cambiando. Eso es algo seguro. Pero la expectativa siembra en la persona un tipo de cambio específico. La persona quiere que las cosas cambien como él quiere que cambien. ¿Vale? Entonces, se relaciona explícitamente con una visión egoísta de la vida y de la co-creatividad. Porque la persona no entiende que al ser co-creativo, sí tus intenciones sí están siendo escuchadas, pero deben ser plasmadas, siendo co-creadas con todas las intenciones de los demás, Entonces las cosas no se dan solo como tú quieres que se den. Entonces por ahí la pregunta decía, ¿tiene que ver algo con la ilusión del control? Sí, tiene que ver algo con la ilusión del control. Sí. La expectativa, sí. Una expectativa se puede nombrar como una ilusión sabiendo que es una fantasía psicológica. Entonces, en ese orden de ideas, siempre que tenemos expectativas por correspondencia emocional polar opuesta, nos desilusionamos. La desilusión es el efecto de la expectativa. ¿Listo? Si sabemos que todo es co-creado,
lo que nos queda es compartir las más puras intenciones desde el interior, co-creadas con los más bellos pensamientos, y soltar, porque la vida a su manera hará las cosas como tengan que hacerse. No puedes controlar la vida ni la forma en la que se manifiestan los sucesos. Entonces, lo mejor es permitirle a la sabiduría de la vida que las cosas se den como se tengan que manifestar, sabiendo que todas las intenciones están siendo tejidas en esa forma de manifestación, porque es una co-creatividad. Entonces ahí hay que aprender a ver cómo la intensidad de tu pensamiento sí creó, pero al mismo tiempo co-creó, y en ese orden de ideas hay que soltar el resultado, que esa es la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Anhelar que el resultado del pensamiento sea egoístamente lo que el ser anhela. ¿Sí? El ser espera que el resultado de su pensamiento sea solo como él lo imagina. Y ahí se siembra una expectativa. Entonces el ser está apegado en una expectativa al resultado del pensamiento. Por eso mismo se puede identificar la expectativa, porque estoy apegado al resultado del pensamiento. ¿Listo? Esa es la clave, estar apegado al resultado. Algo distinto es la esperanza y es la intención. Y algo muy distinto es sembrar causas. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir a sembrar un árbol de aguacate esperanzado en que en algún momento ese árbol pueda dar aguacates. Pero esa esperanza debe ser nutrida de unas causas. Si yo dejo el aguacate ahí y me voy, al aguacate puede que lo ataque un bicho, las malas hierbas, se lo coman los insectos. Y el aguacate en esas condiciones va a crecer a esfuerzos y quizás no de aguacates. Entonces, si de esa manera yo espero el de la vida, entonces ahí estoy sembrando expectativas, porque no se ajusta a un orden de realidad. Pero si yo voy y siembro un aguacate y lo desiervo y lo abono y lo protejo de las malas hierbas y estoy atento al aguacate y lo alimento, ese aguacate sin expectativas, lo más seguro es que dé aguacates, genere aguacates, ¿sí? La persona que puede vivir desde un aspecto realista de conciencia, realista, no espera aguacates, pero da lo mejor de sí para cultivar el árbol, sabiendo que parte de la naturaleza del árbol, como su potencialidad interna, está en el hecho de dar aguacates. Entonces el ser lo hace con conocimiento de causa y lo hace liberándose del efecto, dando lo mejor de sí. Ese aspecto de realismo en la acción ofrece al ser una esperanza positiva realista, porque la expectativa es ilusoria, fantasiosa y negativa. Entonces, las expectativas no son un nutriente psicológico para el alma. Pero trabajar en el camino y trabajar desde la esperanza, con conocimiento de causa, sabiendo qué es un aguacate, sabiendo cómo nutrir un aguacate, sabiendo cuáles son, qué quiere decir nutrir la causa, ¿sí? La naturaleza misma se va a encargar de ofrecer los efectos que por correspondencia pertenecen allí. ¿Vale? La persona que sigue sembrando expectativas va a seguir cosechando desilusiones.
simple y llanamente. ¿Listo? Entonces, bueno, para que lo tengamos presente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a las expectativas? ¿En relación al tema? Bueno, está bien. Está bien. Me voy a permitir. Bueno. Bueno. Ah, por acá hay una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre la fe y la esperanza? Oh, buena esa pregunta. Vamos a cerrar entonces con esa pregunta. Listo. ¿La fe tiene relación con la esperanza? Sí la puede tener, aunque tiene una coligación con el interés, que también hay que saber discernir. ¿La esperanza tiene correlación con la fe? No necesariamente. No necesariamente. La fe sí puede liberarse de la esperanza sí puede liberarse de la fe, mientras que muchas veces la fe depende incluso de la esperanza. ¿Ok? Vamos a entender las dos cosas. Vamos a entender la esperanza. La esperanza es la proyección del resultado positivo del pensamiento, ¿sí? Sembrado con causa de conciencia. Proyección del resultado positivo, ¿ok? Pero esa proyección del resultado positivo del pensamiento la vives en el presente. O sea, tú proyectas tus pensamientos con la conciencia de que esos pensamientos tienen una proyección positiva. Y de esa manera estás esperanzada en que el resultado de esos pensamientos sea el mejor posible. ¿Listo? Entonces la esperanza viene con conciencia de causa de la forma en la que proyecto el pensamiento. ¿Vale? La fe tiene que ver con la esperanza en el sentido en el que ellos proyectan el resultado de los ritos religiosos en la consecución de un resultado espiritual que es visto a mediano plazo en el momento de la muerte o después, ¿sí? O a corto plazo, si la persona cree que todas esas formas rituales están haciendo algo para que Dios le beneficie en su situación actual. ¿Vale? Entonces podemos decir que la fe tiene un poco de fuerza de esperanza y que la fe y que las personas religiosas, ¿sí? Incluso muchas veces acuden a la esperanza sin conocimiento de causa. O sea, es una esperanza ciega, una esperanza inconsciente. ¿Listo? ¿La esperanza puede ser inconsciente? Claro que sí, por supuesto. Puede ser ciega, claro. O puede ser una esperanza consciente. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse ahorita? ¿Cuál es la esperanza que yo tengo al sembrar un árbol de aguacate? Que el árbol de aguacate, ¿pero por qué? Porque yo sé, conocimiento de causa, porque yo sé que eso es un árbol de aguacate y lo estoy sembrando y lo estoy cultivando. Entonces, al cultivar ese árbol, tengo la esperanza de que ese árbol dé frutos. La esperanza ciega es aquella que no tiene conciencia de causa. Ah, yo espero que las cosas vayan a cambiar. Sí, pero ¿cómo? Ah, yo no sé. Pero que cambien. De alguna manera, pero que cambien. Esa esperanza puede ser ciega. Puede ser ciega como la fe. Una fe ciega. Listo.
Y la esperanza misma puede transformarse en un aspecto consciente cuando se basa en estar presente en la causa que estás sembrando ahora, al mismo tiempo que sabes cuáles son los efectos que puede generar tu causa. Entonces, de ahí guardas la esperanza. ¿Sí? Yo sé que yo hago un trabajo de calidad como profesor de yoga. Entonces, yo guardo la esperanza de que se riegue el voz a voz y de que lleguen más estudiantes. Sí, pero eso es porque yo tengo esa esperanza porque yo conozco la causa de las clases, de lo que entrego, de lo que ofrezco, de lo que sí. Entonces, algo distinto sería, yo pongo simplemente el cartel que diga clases de yoga, ¿sí? Y no me encargo de cuáles son mis causas. O sea, cómo es mi clase, cómo es que yo ofrezco la orientación. Pero espero que por el hecho de decir clases de yoga, entonces todo el mundo venga. ¿Sí? Eso es un tipo de esperanza que es ciega, que no tiene conciencia de causa, que simplemente está dada por un supuesto. Es que como acá yo puse un cartel que dice clases de yoga, entonces seguramente van a venir las personas a hacer las clases de yoga conmigo. Más allá de la causa, si la clase de yoga en sí misma les ofrece algo o no, ¿sí? Entonces, ahí hay dos tipos de esperanza. Los quise poner de forma muy terrenal, muy humana, muy dado, digamos, como mi particularidad. Pero entonces está también en el trabajo. Yo tengo la esperanza de que me asciendan de cargo. Yo tengo esa esperanza. Pero entonces, es una esperanza ciega si yo espero que me asciendan de cargo y yo no hago nada distinto, yo voy, digamos, yo voy y cumplo con lo mío. Voy a la hora que me dicen que haya que ir y hago lo que me dicen que haya que hacer y luego me voy a la hora y ya. Entonces, pero seguramente en algún momento me van a pasar de cargo, ¿sí? Esa es una esperanza que puedes estar, digamos, como solventada en que estás sembrando una causa en tu presente y puede estar argumentada interiormente, pero una esperanza con causa, quiere decir, yo voy al trabajo y en el trabajo propongo, tengo sentido de pertenencia, miro qué podemos hacer para mejorar, hago desde mi postura lo mejor para mejorar el ambiente colectivo, el ambiente laboral, y llevo a cabo, digamos, como acciones de liderazgo. Si es así, yo estoy sembrando la causa. Teniendo la esperanza, sin expectativa. Acuérdense que estamos hablando de cuando uno se libera de la expectativa. Sin la expectativa de que me vayan a ascender o no. Pero estoy esperanzado porque estoy sembrando la causa. Esa es una esperanza con causa y una esperanza sin causa. ¿Ok? Para que sepamos que la esperanza tiene que ver con la siembra de causas en el presente. En fin, a esa siembra de causas que puedan o no estar coligadas a una intención que se quiera ver manifiesta, al resultado de esos pensamientos, ¿sí? Pero eso es uno liberándose de las expectativas, simplemente trabajando desde la conciencia de causa, desde el presente, ¿ok? Muy buena eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? La diferencia entre expectativa y esperanza y la diferencia entre esperanza ciega y esperanza causal. ¿Sí? Desde el despertar de conciencia nuestro, estamos generando causas
de esperanza causal. Estamos cambiando nosotros, siendo mejores vecinos, respondiendo con palabra asertiva, dando los mejores pensamientos, sembrando palabras de acuerdos y de cordialidad, porque sabemos que de esta manera estamos sembrando las causas con la esperanza de que pueda llegar a manifestarse en el inconsciente colectivo, llegado el momento, y sembrar una nueva humanidad entre todos. ¿Sí? No perdamos la esperanza causal. ¿Vale? Eso es algo muy importante para los trabajadores de la luz. Nunca se pierde la esperanza porque siempre se está sembrando la causa. Y si siempre se está sembrando la causa, les aseguro que la esperanza va a dar el efecto que es retoñar en ese verde de esperanza como florecimiento, prosperidad, servicio, apoyo, generosidad, altruismo y orientación y guía. Vamos a obtener orientación y guía si no perdemos la esperanza. Se los aseguro. Sí, hay que mantenerse firmes de corazón. Gracias hacia el Espíritu Analiano que nos acompaña con el discernimiento en la palabra y que brinda la posibilidad de ser transmisor. Agradeciéndoles así a ustedes infinitamente por ser esos maravillosos, magníficos receptores del discernimiento, de la reflexión dada, y por filtrar, ¿sí? Así con conciencia despierta, abertura mental, corazón sensible y mucha ecuanimidad interna, cada una de las informaciones y del conocimiento dado. De esta manera seguimos tejiéndonos y seguimos creando los lazos de conocimiento, entendimiento y amor. De esta manera seguimos creando el tejido arcoíris que le está dando vida al despertar de la era acuariana. Y con esto estamos forjando para nosotros con nosotros el camino de nuestra trascendencia individual, de la conexión con nuestro yo interno y con nuestro yo superior. Les amo desde el corazón espiritual, sabiendo que somos uno, me veo en ustedes y así haciendo el trabajo propio para ser un espejo en el cual sea digno reflejarse, para poder ser inspiración y que así como el fueguito del Espíritu nace en mí gracias al don de la palabra, que el Espíritu nazca como fuego de inspiración a través de sus propios dones y cualidades. Les amo infinitamente, sí. Namaste. Namaste.